Hola, buenas y bienvenidos a esta conferencia sobre cómo la competencia digital docente puede ayudar a mejorar la competencia literaria del alumnado de ciclo superior de educación primaria. En primer lugar, tenemos que buscar qué es la competencia digital docente. Para ello nos remitimos a los escritos de la Unión Europea en los que se basa nuestro marco de referencia de la competencia digital docente, inscrito en nuestra ley educativa, y vemos que una competencia digital serían los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, que puede tener un docente sobre herramientas digitales, cómo aplica esos conocimientos pedagógicamente para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, pero no solo de los contenidos de su asignatura, sino también de todas las competencias en general, y que el docente pueda utilizar todos esos conocimientos no solo para ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también para el proceso de comunicación con el resto de la comunidad docente, ya sea dentro de su mismo centro como fuera. La competencia digital docente se divide en 3 etapas y esas etapas a su vez se dividen en niveles. ¿Qué nos marcan esos niveles? Pues nos marca el proceso de ir mejorando en esos conocimientos, ¿no? Desde un nivel A1, que sería el básico, el de pues, tener tanto conocimientos o tener conocimientos prácticos o tener conocimientos teóricos, pero no aunados, pasando por un nivel A2, que sería ya tener unos conocimientos un poco más extensos y poderlos poner en práctica, un nivel B1, que sería ya trabajar de manera autónoma, organizando planificaciones, ya incluyendo las nuevas herramientas continuamente, pasando por un B2, que sería ya saber adaptar incluso estas herramientas o estos recursos dependiendo de los problemas que van surgiendo en el aula o de las características del alumnado. Y ya en un nivel C1 nos encontraríamos a docentes que son referentes en cuanto a TIC en su centro educativo, y en un nivel C2 serían ya referentes a nivel externo, ¿no? A nivel de otros centros educativos. ¿Por qué es tan importante la competencia digital docente? Pues es importante porque hoy en día la tecnología está claro que marca la educación de alguna manera, ¿no? Hay estudios recientes de la Universidad Autónoma de Barcelona que nos reflejan que el alumnado que puede utilizar nuevas herramientas tecnológicas en el aula, ya sea para trabajar, para tomar notas, para hacer un proyecto, buscar información, sea como sea, ese alumnado está mucho más motivado, se siente más innovador, es más participativo. Y esa motivación es lo que ahora requiere el alumnado para mejorar el proceso de aprendizaje. Necesitamos que estén motivados para asegurarnos como docentes de que llegan al proceso de aprendizaje pues, con más ganas. Encontramos que es importante no solo para adquirir los contenidos, los conceptos de una asignatura, sino también para adquirir las competencias básicas de las que tanto se habla en la nueva ley educativa. Y una de esas competencias no es que sea una competencia básica, pero sí que intrínsecamente está dentro de la competencia comunicativa y está dentro de los saberes de la asignatura de lengua y literatura castellana, pues sería la competencia literaria. ¿Pero qué es la competencia literaria? Ya que no la tenemos definida como tal en el currículum, ¿qué es la competencia literaria? Pues es un concepto bastante difícil de especificar, de aclarar, pero sí que podemos decir a grandes rasgos que la competencia literaria se centraría en la capacidad del alumnado de entender la literatura, de ser capaces de leer una obra literaria, entenderla, interpretarla, valorarla y también desarrollar ese gusto por la lectura, ese hábito lector tan importante también en la nueva ley educativa, y tener la creatividad para ser capaz de crear textos literarios de diferentes géneros porque conocen cuáles son las características de cada uno de los géneros. Entonces, teniendo en cuenta qué es la competencia digital docente, cómo puede influir
las herramientas digitales en el aprendizaje del alumnado, ¿no? Esta motivación que les puede dar y qué es la competencia literaria, lo que hemos pretendido es elaborar una pequeña guía de actividades que, introduciéndoles herramientas digitales, puedan resultar motivadoras para el alumnado de ciclo superior y de esta manera puedan llegar a adquirir esa competencia literaria y esos conocimientos sobre esos aspectos literarios. Entonces, teniendo en cuenta el Real Decreto 157/2022, no todos los saberes básicos, los criterios de evaluación del ciclo superior de esta asignatura, pues hemos seleccionado 4 temas diferentes, 4 para quinto de primaria y otros 4 para sexto de primaria, y hemos aunado uno que sería la comprensión lectora, la de fomentar el hábito lector, también para ambas. Y entonces hemos propuesto diferentes actividades. Estas actividades estarían enmarcadas en diferentes niveles de competencia digital docente para que cualquier maestro o maestra a diferentes niveles de su competencia digital pueda poner en práctica este tipo de actividades. En primer lugar, vamos a centrarnos en las 4 de quinto de primaria y después pasaremos a las 4 de sexto de primaria. Para trabajar la fábula en quinto de primaria hemos elegido una actividad que se puede desarrollar por docentes que estén en nivel A2, es decir, que tengan unos conocimientos, que sean capaces de utilizar herramientas digitales de forma autónoma, pero tampoco requiere de demasiado conocimiento. Para ello vamos a utilizar el muro Padlet, que es una herramienta muy intuitiva y muy fácil de utilizar. Los alumnos deben estar dados de alta, el profesor debe utilizar esta herramienta para trabajar en la asignatura de lengua castellana y literatura. Tiene que haber un muro creado, ¿no?, sobre la asignatura. Entonces, simplemente para trabajar las fábulas, el maestro podría buscar vídeos relacionados con la explicación de las fábulas, de grandes fabulistas en YouTube, que hay muchos. Selecciona uno de esos vídeos y simplemente lo incrusta en el muro. El alumnado puede ver la explicación, puede acceder al vídeo que todo el resto de sus compañeros van a ver también, para aprender esos conocimientos, ¿no?, sobre grandes fabulistas como Iriarte, por ejemplo, y sobre la estructura de la fábula. A su vez, el maestro puede colgar también una ficha, por ejemplo, realizada por él mismo en formato PDF, por ejemplo, en el que haya un texto de diferentes fábulas, ¿no?, haya expuesto diferentes fábulas, y que la actividad propuesta, el enunciado de la actividad propuesta, que se escribe directamente en el muro de Padlet, sea pues por parejas o individualmente, ¿no?, dependiendo de cómo queramos que sea la actividad, que lean las diferentes fábulas y que redacten ellos en un documento de Word, en su ordenador o en su tableta, en lo que ellos utilicen para trabajar, redacten el ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son las moralejas de esas fábulas? Que previamente lo que es una moraleja se puede haber explicado en el vídeo explicativo, ¿no? Entonces los alumnos redactan la moraleja de cada una de las fábulas leídas y cuelgan ese documento en el muro al que el docente puede acceder y puede ir corrigiendo, ¿no? Puede ver todos los ejercicios, puede entrar en el muro de cada uno de los alumnos, puede ver el ejercicio y lo puede corregir. Para trabajar el contenido del poema, el verso y la estrofa, también hemos planteado una actividad para un nivel A2 de docente, ¿no? Y para ello utilizaremos la herramienta de Live Worksheets. Live Worksheets es una página online, es una herramienta online que permite crear actividades online, es decir, el alumno las va a realizar en su propio ordenador online, las envía, el programa las envía directamente al correo del docente y el docente las puede corregir. En otras ocasiones las fichas son autocorregibles, ¿no? Pero en este caso pues proponemos una actividad donde el docente va a colgar una ficha con diferentes poemas
y que dentro del programa de Live Worksheets podemos editar la ficha. La ficha se cuelga en PDF y luego la podemos editar. Marcando, estableciendo casillas donde se teclea cuál es la respuesta correcta, la respuesta que se va a dar por válida, o también se pueden hacer con flechas, hay muchos tipos de actividades, ¿no? Pero en este caso vamos a poner unas preguntas y teclearemos, estableceremos una casilla donde se ponga la respuesta correcta y el alumnado tiene que escribir la respuesta y después, una vez le dé a enviar, se enviará al docente que las corregirá y le pondrá la nota. En este caso, para que no tengan que estar dados de alta el alumnado como alumnado en la página de Live Worksheet, que eso ya implicaría otro nivel de competencia digital, simplemente se puede crear en Live Worksheet la ficha, se copia el enlace y se puede incrustar, por ejemplo, en el muro de la asignatura o en el blog de la asignatura. El alumno puede entrar, la realiza y le da a enviar y esa ficha está ligada al email del docente, ¿vale? Así estaríamos hablando de un nivel de competencia A2. Con esta actividad estaríamos trabajando pues cuántas estrofas tiene el poema. Sería una de las preguntas, ¿cuántas estrofas puedes ver en cada uno de los poemas? Se contestan, es un número, entonces es algo muy automático que se corrige fácilmente. Y también tendríamos que poner la rima. Para la respuesta de la rima tendrían que especificar los docentes en la ficha que expusieran qué palabra rima con la otra, separadas por un guión. Tendría que quedar especificado para que luego en el proceso de corrección todo el mundo lo hubiera plasmado de la misma manera. La actividad que planteamos para trabajar el cuento, pues es una actividad que requiere de un nivel C1 del docente. Vamos a trabajar con una herramienta Genially para crear un escape room. Este escape room se puede adaptar con diferentes niveles. Una vez entras en la página de Genially y empiezas a crear tu escape room, puedes seleccionar que una de las pantallas tenga diferentes niveles, ¿no? Entonces, al tener diferentes niveles, el docente que crea este escape room está pensando no solo en su alumnado de quinto de primaria, sino que también está pensando que este se puede aplicar a alumnos de primero, segundo, tercero o cuarto, o incluso educación infantil. ¿Por qué? Porque el cuento es una temática que se trabaja desde la educación infantil. Entonces, por eso decimos que sería un nivel C1, es un nivel en el que el docente se convierte en un referente para el resto de sus compañeros. Dentro de la página de Genially tenemos muchos ejemplos que podemos seguir de escape rooms y uno de ellos se llama Caperucita a la carrera. Este escape room consiste en reescribir la historia de Caperucita. Pues centrándonos en él y tomándolo como ejemplo, podríamos utilizar con cualquier otro cuento, con el cuento del patito feo, con el cuento de Hansel y Gretel o con el cuento que más nos apetezca. Tendríamos, como hemos dicho, que especificar los niveles, podríamos elegir también modo jugador, podría ser jugar en cooperativo o jugar con toda la clase a la vez, y tendrían que pasar diferentes pruebas por las cuales cada vez que consiguieran superar esa prueba podrían desbloquear la siguiente. Estas pruebas tratarían sobre cambiar los personajes, cambiar el nudo del cuento, cambiar el desenlace, ¿vale? Entonces de esta manera estaríamos reescribiendo la historia. Tendrían que tener muy clara cuál es la estructura, entonces estaríamos trabajando los contenidos, los conceptos de qué es un cuento, cuál es su estructura, qué son los personajes, ¿vale? Cómo tiene que iniciarse un cuento, cómo tiene que finalizar, pero estaríamos modificando uno que ya conocen, jugando entre todos, jugando de una forma interactiva con el escape room. En el caso de que fuera a modo cooperativo, podrían trabajarlo con sus tabletas en parejas o en grupos
de 4 en las mesas, y si fuera a nivel aula se podría proyectar con el proyector en una pizarra. Para trabajar el texto teatral hemos ideado una actividad que requiere de un nivel B1 del docente, porque vamos a trabajar con diferentes herramientas, no solamente con una, en este caso vamos a trabajar con diferentes, y sobre todo lo que vamos a necesitar aquí es el tema de los aspectos legales, cuando estamos trabajando con menores y estamos trabajando con nuevas tecnologías que requieren de una visualización. ¿Por qué? Porque para trabajar el texto teatral el maestro buscaría diferentes textos cortitos teatrales, los repartiría por diferentes grupos y estos grupos se grabarían interpretando, se encargarían de preparar su escenografía, su vestuario, todo lo que quisieran, y se tendrían que grabar vídeos cortitos de 3, 4, 5 minutos máximo. Los tendrían que editar, pues podrían editarlos poniéndoles una entrada, música de fondo, efectos especiales, lo que quiera, subtítulos. Para ello pueden utilizar pues herramientas como por ejemplo Loopster o Avidemux, que son editores de vídeo, por ejemplo, y una vez hubieran finalizado su vídeo, lo tendrían que colgar en una carpeta compartida de la herramienta Google Classroom, que en este caso sería la que utilizarían los docentes para que pudieran compartir los vídeos. ¿Qué tendría que hacer el docente? Recopilar todos esos vídeos para montar, o sea, manejando una de estas herramientas de edición, editar un vídeo final con todas estas piezas de vídeo, que podrían ser pues 4 o 5 dependiendo del número de alumnos del aula. Montaría un vídeo final y se colocaría en el blog de la asignatura. El blog de la asignatura está hospedado en la página web del centro, es decir, que tiene visualización. Todos los alumnos deberían contar con su autorización para poder colgar por derechos de imagen, ¿no? Estos vídeos. En el caso de que alguno de los alumnos no consintieran, los padres de los alumnos no consintieran que se publicaran estos vídeos, entonces se tendría que organizar de alguna manera, pues tapando la imagen, difuminándola a la del alumno. Es un trabajo que tendría que hacer el docente para colgar el vídeo en el blog de la asignatura. Entonces, en este caso, además de estar utilizando una carpeta compartida, está compartiendo información el alumnado con los docentes, además de editar esos vídeos, además de subirlos a otra herramienta que sería el blog, debe tener esos conocimientos de legalidad de las nuevas tecnologías, que son muy importantes y que pertenecerían a este nivel, a un nivel B1. Pasamos a sexto de primaria, dejamos la competencia lectora y el hábito lector para aunarlos, la actividad de quinto y sexto de primaria, y pasamos a la actividad para trabajar el contenido del poema, la rima y el verso en sexto de primaria. Bueno, para ello utilizaremos la herramienta de Excel Learning y necesitamos que el docente tenga un nivel B2, o sea, conocimientos de bastantes herramientas y ser capaz de adaptarlas un poco a las necesidades, a las problemáticas reales del aula. Con esta herramienta Excel Learning podemos crear un proyecto en general. En lugar de utilizar el libro, por ejemplo, se pueden crear todas las actividades en diferentes soportes que se van a utilizar y colgarlas en un blog, colgarlas en el muro de Padlet o colgarlas, por ejemplo, publicarlo en Procomún, que es una red de recursos educativos en abierto, o sea, donde queramos, ¿no? Una vez se haya creado en Excel Learning lo podemos colgar y trasladar a donde queramos. Y dentro de Excel Learning podemos planificar toda nuestra unidad didáctica del inicio a fin con diferentes herramientas y diferentes soportes, es decir, podemos colgar vídeos de YouTube, podemos colgar presentaciones con SlideShare, podemos crear actividades con Live Worksheets, podemos crear un escape room y colgarlo también con Genially, o una presentación con Prezi, lo que queramos. O sea, podemos utilizar diferentes herramientas para crear actividades diversas y unificarlas en Excel Learning, creándonos este proyecto. El proyecto al final, cuando se cierra, se queda compendiado en un link
que, como hemos dicho, se puede transportar a donde queramos. Para trabajar la rima, el verso, la estrofa, pues en primer lugar empezaremos pues con una explicación, ¿no? Ya sabemos, los alumnos vienen de quinto ya sabiendo lo que es la rima, pero no saben contar las sílabas de los versos, no saben decirnos si la rima es asonante o consonante, por ejemplo. Entonces, todo eso lo deberíamos explicar. Se puede explicar pues no solo con un vídeo de YouTube, sino que también se puede explicar con una presentación de Prezi. Se cuelga, es muy interactiva, los alumnos la van siguiendo, pueden volver para atrás, para adelante las veces que quieran y pueden ir siguiendo la explicación. Meteremos actividades para ir consolidando cada una de estas explicaciones, pues fichas de worksheet de diferentes estilos. Si entramos en worksheets podemos ver que en live worksheets, podemos ver que hay multitud de actividades de tipologías diversas, entonces podemos crear varias actividades. También meteremos, ya que es un proyecto de inicio a fin, meteremos actividades de metacognición, actividades de reflexión, las podemos poner al principio, actividades de metacognición inicial, a mediados del proyecto y de evaluación. Una actividad, por ejemplo, de evaluación podría ser incrustar un Kahoot, ¿no? Con preguntas sobre diferentes poemas, ¿no? Y al efectuar el Kahoot los alumnos se están evaluando, tenemos una evaluación. También podemos meter actividades para que hagan mapas mentales y los cuelguen, ¿vale? O sea, un X-Learning lo que nos va a servir es para que proyectemos toda la unidad didáctica y metamos todas las actividades que queramos y trabajemos solo con ellos, sin necesidad de tener un libro. Por eso necesitamos de un docente que tenga una competencia digital bastante elevada. En este caso hemos comentado que sería un B2. Para la actividad de la leyenda hemos pensado en una actividad que requiere de un nivel A2 de competencia digital, ya que es una actividad bastante sencilla. Se trataría de exponer en una infografía a través de la herramienta online Canva todos los detalles, las características de la leyenda para poderla presentar al alumnado. Esta infografía se podría colgar ya sea en el muro de Padlet de la asignatura o en el blog de la asignatura, dentro de la página web del centro. En cualquier lugar se podría colgar, incluso proyectarla en la clase, y a través de ella los alumnos adquirirían los conocimientos sobre las características de la leyenda. Después de ello se podría realizar cualquier tipo de actividad, pero simplemente requiere de un nivel A2, ya que, como hemos dicho, la herramienta Canva es muy sencilla de utilizar y cualquier docente con unos conocimientos básicos sobre herramientas digitales la puede utilizar, ya que en Canva te vienen muchos modelos dados y es simplemente ir modificando la información que se quiera aportar o la imagen que queremos que aparezca. Para trabajar las novelas, previamente se pueden haber hecho muchísimas actividades, pero lo que nos gustaría es convertir a nuestros alumnos en booktubers, es decir, que ellos puedan dar información sobre un libro que hayan leído a través de un vídeo. Para ello haríamos una actividad previa que sería la elección de un libro de la biblioteca del centro, ¿vale? Cada alumno elegiría un libro que quisiera leer, lo deberían leer, ¿vale? Y dándoles un guión, pues se establecerían unas pautas para que hablaran todos sobre los mismos puntos de las novelas que se han leído, pues los personajes, pues dar una breve sinopsis y sobre todo dar la opinión personal sobre ese libro que han leído. El alumnado tendría que preparar este guión y el docente en clase grabaría esta presentación oral que se haría en la clase. Ya la utilizaríamos también un poco, ya no solo como lectura o como trabajo de las novelas, sino como una presentación oral. El docente grabaría esta presentación oral, las editaría y al editarlas las convertiría en un código QR. Ese código QR sería implantado dentro, se metería dentro de cada uno de los libros, se pegaría en la portada
y así cada alumno del centro que quisiera elegir ese libro tendría la posibilidad de leer ese código QR y poder visualizar la opinión personal de una persona que ya se lo ha leído. Entonces, para esta actividad requiere que el docente tenga un nivel de competencia digital de un C1, ya que tiene que tocar varias herramientas y volvemos al tema que hemos comentado antes, tiene que tener en cuenta también la normativa sobre derechos de imagen del alumnado y además tendría que tener en cuenta qué alumnado puede o no puede realizar esta actividad, ya que en el caso de que hubiera algún alumno que no pudiera realizar la actividad, no se podría grabar, sino que simplemente podría evaluar el docente la actividad de exposición oral y se ha seguido las pautas como se han marcado para hacer la opinión de esa lectura. Y finalmente, para trabajar la actividad del teatro, de la tragedia y la comedia, haríamos dos partes. Sería una actividad para un nivel de competencia docente de B2. Por un lado, el docente prepararía en Prezi una presentación exponiendo las características del teatro de comedia, el teatro de tragedia. Y finalmente, al tratarse de la última unidad que se trabajaría del ciclo superior, se pediría al alumnado que elaborara a través de Canva, por ejemplo, o cualquier otra herramienta que sirva para hacer mapas mentales, un mapa mental con todos los conceptos aprendidos de literatura a lo largo del ciclo superior, es decir, pues los diferentes géneros literarios, las características, pues algún ejemplo, novelistas famosos, poetas, fabulistas, leyendas, dando características de todos los aspectos que se han trabajado en ciclo superior, que nos podría servir un poco como la evaluación final de la asignatura de literatura. Además, estos mapas mentales se pueden colgar en el muro de Padlet de cada uno de los alumnos para que sea más fácil la evaluación al profesorado. Finalmente, y para ambos cursos de ciclo superior, para trabajar la comprensión lectora y trabajar el hábito lector, recomendamos la plataforma Tatum. Es una plataforma gamificada de lectura donde se trabajan diferentes aspectos de la comprensión lectora y además se trabaja como un juego. Hay muchísimos recursos de lecturas y se puede trabajar tanto en el aula como fuera del aula, es decir mandarles a los alumnos lecturas para que puedan leer en su casa en las tabletas y después realizar actividades de comprensión lectora, por ejemplo, o hacerlo directamente en el aula, realizar una lectura entre todos y después cualquier tipo de actividad que sea de expresión oral o de expresión escrita, de comprensión lectora, juegos para trabajar esa comprensión lectora. Entonces recomendamos esta plataforma ya que no requiere muchos conocimientos digitales del docente con un nivel A2 o B1 quedaría completa. Necesitan que los alumnos se den de alta, ¿vale? Que estén dados de alta. Necesita darse de alta también el docente como docente para poder controlar lo que van leyendo el alumnado. Entonces es una herramienta muy útil para el control de la lectura, para que disfruten y se motiven leyendo el alumnado y además es una buena herramienta para trabajar la comprensión lectora y poder evaluar como docente al alumnado. Y con esto acabaríamos la ponencia. Espero que os haya sido muy útil, que hayáis cogido algunas ideas y que podáis ponerlas en práctica en el caso de que seáis docentes de ciclo superior y en cualquier caso, si no, se puede adaptar a cualquier nivel, se pueden adaptar tanto a ciclo inicial o a ciclo medio, se podrían adaptar las actividades perfectamente, incluso la etapa de educación infantil o si nos movemos hacia arriba, la etapa de secundaria también se podrían adaptar cualquier actividades. Recordamos que las nuevas herramientas tecnológicas son muy útiles, son, como decíamos, motivadoras, pero el docente es importante que tenga esta competencia para saberlas
controlar, para saber guiar al alumnado en su uso, para hacer un uso correcto, porque haciendo un uso correcto de ellas nos pueden facilitar mucho la vida como docente, le puede facilitar la vida al alumno también como alumno y pueden ser muy enriquecedoras, motivadoras y divertidas para ambos.